Hola de nuevo, aquí estoy, mi nombre Iván Lentijo, os saludo desde Dublín, Irlanda, bienvenidos para los que vayáis entrando y nada, aquí estoy de nuevo, hoy he decidido grabar mi segundo vídeo ya, así que voy a mover un poquito las manos porque así parece que la gente me ve un poquito más. Y bueno, mi intención hoy es seguir hablando un poquito de hipnosis, de seguir hablando del subconsciente, de seguir hablando de cómo esa diferencia entre el consciente y el subconsciente, cómo podemos empezar a hablar el lenguaje del subconsciente para empezar a cambiar hábitos no deseados principalmente. Para los que vais entrando, mi nombre es Iván Lentijo, soy hipnoterapeuta, especialista en hipnosis y ayudo a la gente a través de la herramienta, la hipnosis, a modificar hábitos no deseados. Mucha gente esto de la hipnosis todavía le parece muy desconocido. Por consiguiente voy a hablar lo más básico que sea para aquellos que no conozcáis mucho el procedimiento de cómo funciona la hipnosis, ya que todavía quedan muchos mitos, que poco a poco os iré también hablando de esos mitos de la hipnosis para los que estáis menos puestos en el tema, pero normalmente una de las cosas que me diferencian de otros especialistas en hipnosis es que suelo hablar bastante llano y bastante claro, sin vocabulario técnico sobre la hipnosis, para que lo entienda todo el mundo. Al final el objetivo es desmitificar la hipnosis y bueno, pues tratarle como una herramienta que nos ayude a conseguir objetivos y a modificar hábitos que nos están parando de movernos hacia adelante en la consecución de una vida mejor, ya sea cual sea esos hábitos no deseados. Y bueno, pues como me veis, seguiré moviendo las manos para que entre más gente y llamar un poquito la atención. Sin embargo, doy la bienvenida a los que estáis aquí, los que ya conocéis sobre hipnosis, algunos me conoceréis ya, y los que no, pues os invito a que permanezcáis y me hagáis cualquier pregunta que tengáis sobre la hipnosis o sobre el subconsciente, el consciente, que muchas veces se habla de estos conceptos y a veces sin conocer muy bien su significado, consciente, subconsciente, inconsciente. Como regla general, hablaros de que el consciente y el subconsciente y el inconsciente se utilizan de forma intercambiada normalmente. Digamos, el consciente es la parte más analítica de la mente, la parte que utilizan las personas, bueno, pues para pensar cuando están alertas, y se dice que es la parte, bueno, que más se utiliza del cerebro, pero la que menos fuerza, la que menos poder tiene. Se dice, aunque también es un poco mito, que es más o menos un 10, un 15% lo que el consciente del cerebro ocupa, esa parte analítica. Cuando hablo 10-15%, hablo de una metáfora. Por supuesto, en nuestra mente no tenemos dividido lo que es el consciente y el subconsciente. Se habla de hemisferio derecho, se habla de hemisferio izquierdo del cerebro, el hemisferio izquierdo como el que es el más analítico y el hemisferio derecho es el más creativo, el más donde están las emociones, por decirlo así. Y eso es de lo que quiero hablar hoy, del lenguaje del subconsciente. ¿Cuál es el lenguaje del subconsciente y cómo podemos a través de la hipnosis utilizarlo como una herramienta para hablar el lenguaje del subconsciente? Lo primero, antes de todo, comentaros qué es el subconsciente, por qué funciona el subconsciente y por qué es tan poderoso. Muchas veces, sobre todo gente más analítica, se cree que al pensar mucho las cosas va a obtener mejores resultados. Muchas veces se comete el fallo de confiar poco en la intuición, en el corazón, en esa pequeña sensación que no se sabe muy bien de por qué, de dónde viene, pero seguro que a más de uno os ha pasado que queréis solucionar un problema y tenéis una sensación de que quizás esa sea la mejor forma de solucionarlo, pero no lo tenéis muy claro y empezáis a analizar la situación. La mente analítica está bien, sin embargo, donde realmente reside el poder de un ser humano es mucho más profundo y es en el subconsciente, en la intuición, en el corazón.
y en el lenguaje del subconsciente, que son las emociones. Normalmente, como regla general, se dice que la mujer tiene ese sexto sentido, que yo lo llamo también intuición, un poco más desarrollado que el hombre. Sin embargo, se puede desarrollar. Es importante empezar a confiar esas sensaciones, que a veces tenemos y guiarnos por esas sensaciones para hacernos caso de lo que nos dicen las emociones. Cuando os hablo de consciente y subconsciente, a través de la hipnosis, nosotros como hipnoterapeuta, lo que hacemos es, a través de un proceso, ayudar a la persona a empezar a modificar hábitos no deseados, hablando y utilizando un vocabulario que influye de alguna forma el subconsciente de la persona. Por supuesto, ese vocabulario que utilizamos como hipnoterapeutas es un vocabulario que tiene mucho sentido para la persona, que tiene algo que realmente le cuadra de alguna forma en su sistema interior y le hace cambiar un hábito. Digamos que la forma de cambiar un hábito, por lo general, es, uno, a través de la repetición. Como veis, muchas veces se ven anuncios en la radio, ya sea a través de la música, la televisión, y lo repiten una y otra vez, y de esa forma a lo mejor algún día os habéis encontrado escuchando o cantando, tarareando una canción y sin saber muy bien por qué y sin que pensarlo. Y eso es porque esa canción la habéis escuchado en algún momento y sin daros cuenta se os ha quedado grabado en el subconsciente y habéis empezado a escucharla. El problema de que el subconsciente muchas veces no se puede controlar es que es difícil cambiar los hábitos, pero no es imposible. Al final, el subconsciente hay que saber cómo funciona y tener en cuenta que para hablar el lenguaje del subconsciente tenemos que influir en las emociones de una persona. Como terapeutas, muchas veces eso es lo que pretendemos también, hablar un vocabulario y utilizar términos, situaciones, imágenes, utilizar metáforas que hagan que una persona se sienta identificada y sea capaz de crear una emoción que le ayude a comportarse de otra manera. Bueno, saludo de nuevo también, repito, mi nombre es Iván Lentijo, saludo a los que estáis viéndome, a los que me conocéis en persona, amigos, conocidos, amigos de Facebook, un placer teneros por aquí y mi objetivo es que podamos y pueda yo principalmente promocionar la hipnosis como una herramienta de cambio, de transformación y de modificación del subconsciente, instalar nuevos patrones que sean más, que estén relacionados con tu vida presente. Realmente la persona o las personas que más influencian en tu vida o han influenciado en tu vida han sido padres, familiares, educadores, y digamos que todos nosotros estamos hipnotizados por todo lo que nos han dicho en el pasado personas muy allegadas a nosotros, principalmente nuestros padres. Se habla de que al final el proceso de hipnosis es un proceso de deshipnotizar a la gente en esos hábitos o creencias que se tienen, que a veces no se sabe muy bien de dónde vienen o por qué, pero que continuamos repitiéndolas una y otra forma. Hay veces en las que no estamos contentos con ellas o no se está contento con esas creencias, y entonces ahí es cuando la hipnosis es una herramienta útil. Yo no pretendo cambiar a alguien una creencia con la que está totalmente asentada y que considera que una persona es beneficiosa para ella, pero sin embargo estoy totalmente a favor de que si una persona tiene una serie de comportamientos, una serie de creencias que a día de hoy ya no le valen, que no le sirven, pues sí es necesario cambiarlas. Os voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos del subconsciente, nos referimos de, por ejemplo, por la mañana tienes un hábito que normalmente te levantas, vas al baño, desayunas siempre lo mismo y realmente eso no lo tienes que pensar. Son hábitos que provienen totalmente del subconsciente, que son automáticos, para que nos entendamos. Un
hábito que es automático proviene del subconsciente. Está instalado y está tan incrustado en tu mente que realmente no tienes que pensar para hacerlo. Y los hábitos son positivos cuando tenemos resultados y obtenemos resultados positivos en nuestra vida. Pero son negativos. Perdón, voy a apagar aquí una cosita que iba a saltar. Los hábitos, cuando nos crean situaciones o emociones negativas en nuestra vida, es cuando es el momento de cambiarlos. Para cambiar un hábito, lo primero es ser consciente de ellos y luego empezar a ver los beneficios de los nuevos hábitos. Al final, la hipnosis la utilizamos como una herramienta de cambio y, como he dicho, hablamos el idioma del subconsciente principalmente a través de las emociones. Una persona cuando llora, cuando ríe, ya sea en la sesión de hipnosis, ya sea pues fuera de una sesión de hipnosis, está creando una emoción. Y en ese momento es mucho más fácil que empiece a producirse un cambio en la forma de pensar de la persona. Hace tiempo, cuando yo hice mi training en hipnosis, bueno, me dijeron que algunos hipnoterapeutas medían los resultados de sus clientes en cuanto lloraba una persona en una sesión de hipnosis. Hay veces que las sesiones de hipnosis son muy emocionales. Cuando llevas a una persona a un pasado, a un momento bueno de su vida, emocionante, y lo recuerda y lo empieza a vivir como si estuviese sucediendo, pues es posible o que se ría o que llora o que surja una emoción. Y en el caso contrario también sucede que una persona vuelva al pasado a, bueno, a mirar, a ver de nuevo un trauma que sucedió, una situación que a raíz de ella empezó a modificar su vida, y cuando ven esa emoción y lo viven de nuevo en su persona a través de la sesión de hipnosis, es muy posible que esa emoción que haga que la persona llore. Desde mi punto de vista es positivo que se produzca esa emoción. No significa que una persona que llore durante una sesión de hipnosis va automáticamente a cambiar un hábito, pero yo entiendo que se está produciendo la emoción, que es uno de los elementos imprescindibles para que empiece a producirse un cambio en el subconsciente de la persona, para que se instalen nuevos patrones de comportamiento. Y como os decía, este entrenador decía que había algunos hipnoterapeutas que medían los resultados que tenían en sus consultas a través de la cantidad de que la persona lloraba. Y bueno, no es que sea totalmente cierto, pero en mi caso yo sí apoyo la teoría de que cuando una persona sufre o tiene una emoción fuerte durante las sesiones de hipnosis, es más propensa a que se produzca un cambio más definitivo. No es definitivo el decir que una persona que llore en una sesión vaya a cambiar para siempre, pero sin embargo ya empieza a moverse algo dentro de la persona que le empieza a mover esas emociones. Luego hay personas también que, bueno, pues son más lloronas por naturaleza y, bueno, estás en la consulta y simplemente hablando con la persona y pidiéndole que te explique cuál es el caso que le traen a la consulta, ya empiezan a llorar, a soltar una emoción. De alguna forma, con estas personas es positivo que se sientan que están en un lugar seguro, que pueden confiar en ti y apoyarles totalmente. Al final, como decía Freud, hipnosis es una herramienta y también una de las formas con la que una persona puede conseguir buenos resultados de cambios en la consulta es a través de conseguir una relación entre el cliente o el paciente y el terapeuta que le haga al terapeuta sentirse bien, le haga sentirse apoyado, unido. Digamos que esa relación, decía Freud, era más importante que incluso la hipnosis o las técnicas de hipnosis que se pudiesen utilizar para cambiar un comportamiento. También, a pesar de que Freud dejó de utilizar la hipnosis, bueno, pues algunos dicen que es porque no sabía utilizarla muy bien,
Bueno, yo no he estado allí, no sé exactamente, yo lo que conozco es por lo que he leído, por lo que he aprendido. Freud decía que la hipnosis funcionaba cuando hacías una regresión y ayudabas a la persona a ver esa situación del pasado desde un punto diferente, y cuando podías hacer ver que la persona encontrase cuál era la ruta, la raíz del problema, entonces en ese momento se producía un alivio automático en el trauma que estaba causando ese comportamiento no deseado en la persona. Al final, bueno, a pesar de que existen libros, existen varias teorías, la psicología no es exacta. Unos seguirán las teorías de Freud, al final son teorías. Nosotros nos guiamos mucho por la práctica en nuestras consultas de hipnosis. Y al final eso es importante también, ver los resultados que obtenemos, practicar lo que utilizamos, lo que aprendemos de muchos diferentes entrenadores y crear nuestro propio estilo. Yo siempre apoyo, ya lo dije en el último vídeo, que cuanto más aprendamos de diferentes escuelas, diferentes ideas, muchísimo mejor a la hora de crear una opinión y un estilo que nos defina a nosotros y que sea congruente con nuestra forma de utilizar terapia o utilizar la hipnosis. Lo que para un hipnoterapeuta una teoría le puede parecer impresionante y muy útil con sus clientes, como puede ser a lo mejor una regresión. Yo conozco hipnoterapeutas que son muy exitosos en lo que hacen, que no utilizan apenas la regresión. Me parece totalmente respetable. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un terapeuta exitoso que utiliza una serie de herramientas y otro terapeuta exitoso que utiliza otra serie de herramientas? Pues la clave es, primero, después de haber visto diferentes teorías, haber probado diferentes métodos, quedarse con aquel que es más, que se siente más cómodo, ¿vale? Al final, para los que estáis viéndome ahora mismo y tenéis conocimientos de hipnosis y estáis trabajando ya con pacientes o con clientes en hipnosis, es igual que a la hora de realizar una inducción. Para el que no conozca lo que es la inducción, una inducción en hipnosis es un proceso por el cual, un ritual por el cual a la persona le inducimos, le llevamos a ese estado hipnótico en el que, a través del cual podemos empezar a dar sugestiones o a hacerle o crear ideas que están relacionadas con el caso que nos han presentado. Digamos que una inducción, para ser rápido y claro, es la forma de hipnotizar a una persona. Se habla de inducciones rápidas, de inducciones relajación muscular, y al final es mucho más sencillo de lo que la gente se cree. La gente se cree que una persona cuando está hipnotizada pierde el control, no es capaz de abrir los ojos. Bueno, a veces puede suceder que una persona, a través de una serie de instrucciones, no sea capaz de abrir los ojos, pero por lo general una persona nunca pierde el control en estado de hipnosis. Así que bueno, pues centrándome un poco al tema principal de este vídeo, saludos a los que estáis ahí de nuevo y todavía viéndome. El objetivo es entender que para modificar un hábito no deseado tenemos que empezar a hablar con el subconsciente, hablar con las emociones de la persona, empezar a repetir una y otra vez el nuevo hábito. De esa forma se van a empezar a crear nuevos circuitos neuronales en la mente, que va a hacer que cada día sea más fácil y más fácil comportarse de una manera. No digo que esta sea fácil, pero digo que es muy posible. Os pongo un ejemplo para que veáis la potencia del subconsciente y la potencia de los hábitos. Ahora recientemente he puesto una moqueta nueva en mi casa, y tanto mi pareja como yo, normalmente entrábamos en casa con las zapatillas o con los zapatos de la calle dentro de casa. Decidimos que, a raíz de poner la nueva moqueta,
dejaríamos los zapatos justo a la entrada y entraríamos descalzo. Pues es increíble que un mes y medio después todavía tenemos dificultades, nos colamos dentro de la casa, entramos dentro de la casa con los zapatos y nos cuesta a veces darnos cuenta, ya lo tenemos casi controlado, pero nos cuesta darnos cuenta de que hemos puesto una moqueta nueva y que queremos cambiar el hábito de no entrar en la moqueta. Y al final eso es un ejemplo que sucede con todo. Cualquier hábito que quieras cambiar, al principio resulta muy complicado. Y va a ser a raíz de repetir una y otra vez, de saber cuáles son las mejoras que ese nuevo hábito te va a traer a tu vida, para motivarte, para emocionarte, para enfocarte en lo que quieres conseguir. Os pongo otro ejemplo también para que veáis el poder de los hábitos. Es un ejemplo sencillo, quizás un poco tonto, pero que ilustra lo difícil que es cambiar un hábito. Recientemente hemos cambiado, mi pareja y yo hemos cambiado el color de los cepillos de dientes, ¿vale? Para hacer la prueba, imaginaros, mi color de cepillo de dientes era verde, el suyo era rosa. Ya sé que es bastante tópico, pero bueno, pues ese es el color. Así que decidimos yo comprarme un cepillo de dientes de color rosa y ella de color verde. Pues sobre todo al principio os puedo decir que más de una vez llegué a meterme el cepillo de dientes de mi pareja, que era el verde, ahora en ese caso, en mi boca, creyendo que era el mío, hasta que poco a poco todavía yo sigo teniendo mi cepillo de rosa, mi cepillo de dientes rosa, pero aún así de vez en cuando tengo que pararme a pensar y decir, haber estado 2 años o un año, el tiempo que sea, con un cepillo verde, ahora es mi pareja el que tiene el verde y yo soy el que tengo el rosa, ¿vale? Es un ejemplo que parece un poco sencillo, pero es para que veáis el poder de los hábitos. Y al final, esto se produce porque la mente quiere que no pienses demasiado. Tú imagínate que si todos los días tuvieses que pensar cómo te tienes que atar los zapatos, cómo te tienes que poner los pantalones, cómo tienes que encender los fuegos de la cocina, cómo tienes que hablar a una persona. Entonces nos volveríamos locos. Así que la cuestión es que tu cerebro lo que quiere es protegerte, no quiere que pienses demasiado y enseguida va a empezar a crear hábitos. El problema es que muchos de los hábitos se crean normalmente en una edad muy temprana. Normalmente hasta la edad de 8 o 9 años es cuando se forman la mayoría de los hábitos, ¿vale? Eso no significa que no se puedan cambiar los hábitos, sino que, como he dicho antes, educadores, padres, familiares, amigos, son las personas que más han influenciado en nuestra vida y que más nos han hecho crear una serie de hábitos. De hecho, si os fijáis, seguro que la forma de hablar, la forma de comportaros, estará muy parecida o será muy parecida a la de vuestros padres, padre o madre. Y la única forma de cambiarlo es, primero, ser consciente de que os comportáis de esa manera y, segundo, queriendo cambiarlo, esos hábitos. Bueno, pues, ¿qué más? Formas para cambiar estos hábitos poco deseados. Como he dicho, una persona con autoridad en vuestra vida os ha influenciado y es una persona que cambia los hábitos. Por ejemplo, ¿por qué creéis que en los anuncios se utilizan personas famosas? Eso se utiliza para influenciar el subconsciente de la persona, porque automáticamente, aunque tú no lo pienses, cuando ves a Iniesta, por ejemplo, Iniesta, un jugador del Barcelona que aparentemente tiene fama de ser un chico bueno, que no causa problemas, cuando está anunciando unos productos sobre un banco, la persona automáticamente, subconscientemente, asocia Iniesta con esos productos o con el banco. Y lo que el banco intenta hacer es mejorar la imagen del banco a través de contratar a esta persona, porque se sabe que en la mente de las personas está que esta persona, Iniesta, jugador del Barcelona, tiene cierta autoridad sobre las personas. Ha creado una imagen que es positiva
en las personas. De ahí que la utilización se pagan muchos millones porque las marcas utilicen celebridades o personas con autoridad para influenciar en el subconsciente de las personas. Esa sería una forma de influenciar. Otra forma es a través de la repetición, una y otra vez, repitiendo el mismo hábito. Como bien dice Martín, es una gimnasia cerebral. El repetir una y otra vez hasta que realmente lo integres ese nuevo comportamiento y sea mucho más fácil repetirlo. Y la otra forma de cambiar un hábito es a través de la hipnosis, que ya sea aprendiéndola a vosotros a través de la autohipnosis o acudiendo a un especialista en hipnosis que os ayude a seguir ese proceso, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta sobre lo que estoy diciendo, porque hablo bastante y a la par estoy intentando leer lo que me ponéis por aquí. Os voy saludando a los que estáis ahí. Me da mucho gusto saludaros, tanto a los que estáis de vacaciones como a los que estáis recién salidos del trabajo, tanto a los que estáis trabajando en la hipnosis o con la hipnosis, o como los que queréis aprender y meteros en este mundo fantástico de la hipnosis. Perdón que hay un mosquito por aquí que estoy intentando apartar. Bueno, básicamente también, casi si no hay ninguna pregunta, voy a ser breve porque lo que quiero es que cada vez hacer más vídeos, pues empezaré con 1 o 2 vídeos por semana y luego pues daros más información casi a diario, ya que tenemos estas herramientas que nos pone la tecnología, pues vamos a utilizarlas de la mejor forma posible. Simplemente como casos curiosos, yo personalmente estoy especializado en ayudar gente a adelgazar a través de la hipnosis. Otro de los temas que también veo mucho en mi consulta de hipnosis es ayudarles a dejar de fumar y a eliminar miedos, fobias y, y ansiedad generalizada. Al final, si os dais cuenta, el tabaco es un hábito. Una persona saca un cigarro y realmente ni lo piensa, sino tiene una emoción, una sensación, me apetece un cigarro. Es verdad ahí que se produce lo que se conoce como una reacción física, que es lo que se denomina vulgarmente un mono sobre el tabaco, y entonces en cuanto tienes esa sensación lo sacas, pero es un hábito que se ha creado constantemente. Al final, a través de la hipnosis, hablamos con el subconsciente y somos capaces de romper ese hábito a través, bueno, de diversas técnicas que ya os iré comentando con más profundidad. Al hablar del sobrepeso, es exactamente lo mismo. El sobrepeso no es más que un hábito. Es verdad que hay alguna persona que puede tener algún problema de metabolismo, hay alguna persona que haya sido diagnosticada con algún problema que le impida adelgazar, como puede ser temas de tiroides, como puede ser tema del metabolismo lento, pero al final yo he tenido casos con personas que aparentemente pues tenían condiciones que no podían adelgazar y han adelgazado. Y al final es ayudar a la persona a darle razones que se queden metidas en el subconsciente de la persona y que le hagan empezar a darse cuenta de los cambios que necesita llevar. Pues ya sea a través de la elección de productos más saludables, ya sea a través de empezar a motivarse para hacer ejercicio. Y yo os digo una cosa con el ejercicio. Yo hago deporte pues a lo mejor 4 veces por semana, por lo menos, y todavía me cuesta cuando estoy haciendo algo el salir a hacer deporte. A mí no me gusta cuando estoy a lo mejor en casa y hace frío aquí en Dublín, en Irlanda, ir a hacer ejercicio. Pero yo no pienso en el dolor de tener que cambiarme, mojarme, pasar frío en la calle, sino en las ventajas que eso me va a traer posteriormente. Pues igualmente, cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad no es más que un hábito que te has creado de empezar a pensar de una determinada forma. Os pongo un ejemplo. Realmente la ansiedad es un ciclo. Una persona que tiene ansiedad
pues se preocupa por algo y empieza a darle vueltas, quizás más de lo que una persona sin ansiedad haría. En ese momento empieza a ver y a pensar sobre todo lo negativo que le puede ocurrir a esa persona si algo sucede. En la mayoría de los casos, esos pensamientos nunca llegan a suceder. Bueno, quiero decir, nunca llega a suceder lo que la persona con ansiedad está pensando y cree que va a suceder. A raíz de tener ese nerviosismo, de empezar a pensar de que algo malo puede suceder, empieza a acelerarse el corazón, empiezan a sudar las manos, empieza a sentirse muy incómodo, hasta que puede desarrollarse un ataque de pánico, que es un nerviosismo extra, súper limitado a través del pensamiento que nos creamos de que algo malo puede suceder o puede sucedernos. ¿Qué pasa? Una vez que se elimina o pasa ese estado de pánico, pues a través de técnicas de respiración, la persona tiene una sensación de que es posible de que eso se vuelva a repetir. Es como cuando alguien le muerde un perro y cuando empieza a ver perros tiene miedo de que el perro le vuelva a morder. Una persona con ansiedad tiene miedo que cuando tiene un ataque de pánico le vuelva a suceder de nuevo. Y entonces empieza de nuevo el ciclo, empieza el miedo de que algo malo puede suceder, empieza a palpitar el corazón, se produce el ataque de pánico, después de un tiempo se calma y lo que hacemos a través de la hipnosis es romper ese hábito, empezar a cambiar en cuanto haya la mínima sensación de palpitaciones, la mínima sensación física, romper ese hábito y hacer algo diferente. Y ahí es donde la hipnosis entonces tiene mucho que hacer, tiene mucho que decir para ayudar a romper el hábito, que la ansiedad es un hábito también. Estos son solo ejemplos, pero funciona, por ejemplo, con el estrés. El estrés, al igual, no es algo que podemos eliminar de nuestra vida. Lo único que podemos hacer es empezar a ver las cosas de forma diferente. Y a través de la hipnosis ayudamos a ver a la persona, a ponerse en una perspectiva diferente que le ayude a ver el estrés de otra forma, a ver esas situaciones estresantes de otra forma. Ya os digo yo que en la vida que vivimos hoy, el estrés es imposible que desaparezca. Eso es totalmente imprescindible. Es imposible. Pero lo que es totalmente posible es que la persona sea capaz de ver ese estrés de otra forma diferente, de considerar que, por ejemplo, preguntarse qué es lo peor que puede pasar, ¿vale? O hacerse preguntas o de repente empezar a utilizar técnicas. Vale, veo por aquí, me hacéis una pregunta que voy a responderla. ¿Cómo romper un bucle de un hábito con hipnosis? Pues al final nuestra labor es romper, crear ese cortocircuito mental que ayude a romper hábitos no deseados. Como he comentado con la ansiedad, por ejemplo, sería conocer cuál es el hábito de pensar de una persona con ansiedad. Yo lo que hago, por ejemplo, es coger un papel y un boli y explicarle a la persona la última vez que tuvo un ataque de pánico, cómo sucedió. Pues me empieza a contar, estaba con, por ejemplo, el caso que me viene a la cabeza de esta chica que empezaba un trabajo nuevo y era en un gimnasio, limpieza, trabajaba en una empresa de limpieza y le empezó la persona a decir que tenía que hacer este trabajo a determinada hora, a no sé cuántas horas al día, que tenía que quedar de cierta manera. Y bueno, pues según me estaba explicando ella, me dijo que a continuación, bueno, pues empezó a sentir que su corazón le empezaba a latirse más rápido, que no podía respirar, que se encontraba como si la fuese a dar un ataque al corazón. Y al final era el primer día de trabajo en esta compañía y lo que hizo, había estado en un psicólogo anteriormente, lo que hizo fue tumbarse en el suelo y empezar a tomar respiraciones profundas. Eso le había ayudado en parte en el pasado, pero no había sido efectivo para hacerlo. Entonces yo iba poniendo en un papel, paso a paso, cuál era su proceso de ansiedad. Pensamientos de que ella lo que pensaba es que, tengo que hacer ahora muchísimas cosas, no conozco esto, no sé si lo voy a hacer bien. Eso era el proceso subconsciente
que la persona tenía en la cabeza, lo que hacía que empezase a crear ese miedo mental de que quizás no fuese capaz de hacer bien su trabajo. Y entonces, después de que le dio el ataque de pánico, ya empezó a asociar esa persona, su nuevo jefe, con ataques de pánico, ese nuevo lugar con ataques de pánico, con ansiedad, y la forma que la persona que hice con la persona fue, vale, este es tu proceso de ansiedad. Lo que tenemos que hacer es crear un cortocircuito y para crear un nuevo circuito neuronal. Es decir, crear que se haga una unión de neuronas en la mente, que se cambie un comportamiento y por tanto se cambie la forma de sentirse. En este caso, con esta chica, lo que hice primero es ayudarle a tener sensaciones buenas, positivas, ayudarle a tener confianza. Eso normalmente se hace en la sesión número 1, fortalecer a la persona. En su caso, le hice una regresión a un pasado feliz, a un momento feliz, y ella lo que hizo fue traer el momento de cuando tuvo a su primer niño. Empezó a imaginarse, a sentir, ver la cara de su bebé, pues fue muy emocionante, empezó a llorar y le ayudé a hacer un anclaje del puño cuando estaba teniendo ese momento feliz de tener a su bebé. Con este anclaje en el puño, luego lo que hice fue ayudarla a que en el futuro se imaginase en su mente que en el futuro estaba con su empleador o en esa situación que en el pasado le había causado ansiedad y que se imaginase que cerraba el puño y que tan pronto, ¿vale? Tan pronto como sintiese el mínimo síntoma en el cuerpo físico de que algo podía suceder, cerrase el puño y automáticamente empezase a traer esas sensaciones positivas o le recordase la cara de su bebé, que le ayudase a parar ese momento de pensamientos que corren una y otra vez en la persona que le ayudan a tener un ataque de pánico. Ahí es donde estamos creando el cortocircuito, ayudamos a la persona a crear un cortocircuito. Tan pronto, esta sería la orden poshipnótica, tan pronto como sientas la mínima sensación de sudoración en tus manos, vas a cerrar tu puño derecho y te va a venir a la mente la imagen de tu niño cuando en el día del embarazo, ¿vale? Aunque sea de forma subconsciente, rápido, cerrar el puño y a la persona le fue muy bien. Es más, a esta chica, además de eliminar los ataques de pánico, ha adelgazado mucho porque estaba tomando pastillas contra la ansiedad y que aparentemente no le ayudaban a adelgazar. También ha adelgazado. Bueno, pues hicimos 2 sesiones para la ansiedad. En la tercera sesión pues lo utilizamos para adelgazamiento, porque dice que ya se encontraba en control. Siempre hay que hacer un seguimiento y estar pendiente de cómo evoluciona la persona, pero tengo confianza de que esta persona en particular se encontraba muchísimo más en control de sus ataques de pánico. Pues igual, con cualquier hábito, lo primero es ser consciente, entender cuál es el proceso, escribirlo en papel. ¿Cuál es el proceso del hábito que queremos cambiar? A lo mejor es un enfado, que nos enfadamos con alguna persona, o una discusión, o no sé, cualquier cosa, o también con la comida, hay mucha ansiedad con la comida. Primero, ser consciente, poner ese procedimiento y tan pronto como se sienta esa ansiedad, empezar algo diferente, hacer algo diferente, perdón. Pues ya sea o enviar un mensaje de texto, o ya sea ver un vídeo en YouTube, o cantar una canción, o si has estado con un hipnoterapeuta, que te haga un anclaje en un puño, en la mano, con los dedos, respiraciones profundas. Eso es en lo que consiste el cambio de hábitos. Y para influenciar en el subconsciente, lo que hacemos es, a través de las sugestiones hipnóticas, ¿vale? Una sugestión hipnótica no es más que una idea que tiene el potencial de hacer un clic en la mente de la persona e instalarse de forma permanente y que le ayude a cambiar, porque esa sugestión ha tenido
una influencia o ha creado una emoción durante la sesión de hipnosis. Y eso es lo que hacemos a través de las sesiones de hipnosis. Bueno, pues de momento os agradezco que estéis por aquí. Seguiremos hablando de la modificación de hábitos, modificación de comportamientos no deseados, sobre todo la utilización de la hipnosis como herramienta terapéutica y de transformación. Nos meteremos en algún momento también en la utilización de la hipnosis como herramienta de espectáculo, pero más que nada cómo una persona puede utilizar la hipnosis de espectáculo para favorecer a sus clientes en la hipnosis terapéutica. Yo soy consciente y creo que se puede hacer, a pesar de que a veces la hipnosis de espectáculo puede haber dado un mal nombre o haya perjudicado a la hipnosis terapéutica, ya que algunas personas pueden creer que la hipnosis es magia y con un chasquido de los dedos todo está solucionado. Al final, la hipnosis se trata de, a veces, por ejemplo, para fumar, con una sesión, la persona deja de fumar, pero no siempre el cambio se produce tan rápido. Hay que ayudar a la persona a que no vea la hipnosis únicamente como algo mágico, milagroso o magia negra o algo así, sino que es un proceso, una colaboración entre el terapeuta y la persona en el que se le ayuda a seguir un proceso, se le guía en un proceso de cambio a través de sugestiones, a través de ejercicios, a través de técnicas y bueno, pues de momento nada más. Muchas gracias por vuestras preguntas. Si tenéis cualquier duda, pues somos amigos en Facebook. Si me conocéis por persona, pues también me podéis parar en la calle y preguntarme lo que queráis, aunque yo vivo en Dublín, en Irlanda, pero por internet me veréis mucho en castellano, español, mucho material y en inglés de momento tengo poco por internet, a pesar de que yo trabajo día a día en inglés. He preferido empezar a hacer, bueno, pues a crear esos programas para ayudar a otros terapeutas. Los he hecho en castellano, en español, para llegar al público hispano. Además, porque considero que hay mucha menos información en español que en inglés. Entonces, uno de mis objetivos también es hacer que toda la literatura o cuanta más literatura posible que haya en inglés, pues poder transmitirla al mundo hispano y que también nos beneficiemos el mundo hispano de los avances que se hayan hecho y que hay en la hipnosis, así como estudios científicos que en el mundo anglosajón y en la lengua inglesa. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo para todos y os espero ver pronto por aquí, por allá, por donde sea. Hasta pronto. Voy a ver si sé ahora cómo cortar la conexión de aquí. Aquí, finish.